Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un video más de un servidor, esperando que igual que los ya numerosos anteriores, este también te va a ser de muchísima utilidad. Sean bienvenidos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre una enfermedad que ya nos tocaba hablar desde hace ratito, pero que espera tener una recertificación para tener los datos más actualizados. Me estoy refiriendo a otra de las enfermedades que son secundarias al sobrepeso y la obesidad, y que no solamente tiene que ver con la herencia, sino también tiene que ver mucho con los malos hábitos que nosotros tenemos, no solamente por la cuestión calórica, sino también por el exceso de sal. Ya saben a qué me refiero. Vamos a hablar hoy sobre la hipertensión arterial. Obviamente vamos a tener que dividir el tema, que es bastante amplio, en dos videos. Así como sucedió con el de prediabetes y diabetes, parte 1 y parte 2, este va a ser también el video sobre la hipertensión, parte 1. Para poder entender lo que es la hipertensión arterial, pues obviamente primero ocupamos saber de qué se trata la presión arterial. La presión arterial es la fuerza con la que el corazón está bombeando la sangre y que las arterias están recibiendo esa fuerza. Viene a ser un equilibrio prácticamente entre toda la sangre que va saliendo del corazón y que va llegando hacia todas nuestras arterias y por ello a todo nuestro organismo. Existe una variabilidad que va de persona a persona sobre el tipo de presentación que va a tener con la presión arterial. Algunos dicen, es que yo soy de presión baja, y tienen razón, porque muchas veces la herencia es a tener las presiones normales o bajas, y esto normalmente no tiene ninguna trascendencia mientras no haya una hemorragia. El problema aquí es cuando se empieza a elevar esa presión arterial de la que estamos hablando, por esto puede ir ocasionando daño no nada más a las arterias, sino a muchos órganos que manejan amplio volumen de sangre, como podemos hablar del corazón, de los riñones, el cerebro, etc. Por ello es importante ver primero cuál es la herencia que tiene la persona, porque si nosotros vamos a determinar cuáles son las causas que hacen que la presión se eleve, que eso es la hipertensión, pues solamente empezaremos por el primer factor, que va a ser el genético. Si mis padres o algún familiar han padecido hipertensión, yo también pude haber heredado esa tendencia a padecer de la presión alta. Algunas veces los pacientes me preguntan, ¿y por qué los niños no nacen hipertensos? Es extremadamente raro. Tendría que haber alguna enfermedad que llamamos secundaria, un problema de riñón, un problema a lo mejor de malformación a nivel del sistema circulatorio, para que pudiera haber algo así desde muy jóvenes. Nuevamente tiene que ver también con la edad. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertensión, también tenemos que hablar en adultos normalmente, aunque se considera que la hipertensión esencial, la que nosotros más bien manejamos, tiene que ver arriba de los 25 a 30 años. Antes era una mayor edad, pero ahora ya hemos visto gente de 20 años que ya tiende a presentar tendencia a que se le eleve la presión. Por eso hay que vigilarlo, porque obviamente cada año de vida va haciendo que las arterias se endurezcan más. Y si aparte tenemos el colesterol elevado, o si aparte tenemos emociones negativas, pues obviamente conforme lleguen ya al tercero, cuarto, quinto piso, sexto piso, puede originar pues obviamente que la presión sea todavía más alta y generar complicaciones. Ahora bien, puede haber otras causas que hacen que se pueda elevar la presión arterial. Por ejemplo, cuando nosotros hemos dormido poco, estamos sometidos a un gran estrés o tenemos recurrentemente sustos o corajes. Y también se ha mencionado que depende mucho también de la personalidad que tenga cada sujeto o individuo, porque muchísimas veces hay personas que son más tranquilas y que tienden a tomar los problemas un poco más relajados. Y hay otros, como un servidor, que somos muy estresados, y esto puede hacer que detone en que pues, las arterias las apretemos, y esto también puede originar que la presión se tienda a subir, y es otra de las causas que puede elevar la presión. Otras causas que podríamos encontrar también para que la presión aumente son los hábitos dietéticos. Si yo tengo sobrepeso u obesidad, independientemente de la herencia, porque no me alimento correctamente y consumo una gran cantidad de lípidos,
lo vimos en el video de las dislipidemias, pues es muy probable que nuestras arterias se empiecen a llenar de colesterol y esto va a causar una resistencia al paso de la sangre y esto también puede ocasionar que al corazón le cueste más trabajo bombear y tenga que hacerlo con mayor fuerza. Entonces también depende mucho de la alimentación. También si yo consumo sal voy a retener líquidos y esa retención de líquidos también hará que el corazón le cueste más trabajo y tenga que bombear más fuerte la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, como podemos ver, hay otros factores que tienen mucho que ver con la dieta y también la falta de ejercicio. Porque cuando yo estoy muy sedentario, ya lo vimos en el video de las emociones, si yo estoy tenso, si yo no me muevo, pues todas esas emociones negativas van a detonar en mi salud. Y muchas veces una de ellas, especialmente cuando duermo muy poco, podemos tener un incremento en la presión arterial. Ahora, hay otra manera de poder identificar si nosotros tenemos un cuadro previo a lo que podríamos llamar hipertensión, que es la hiperacción tensional, o lo que sería la prediabetes, ¿verdad? Cuando hablamos de prediabetes y diabetes, pero a nivel de la presión arterial. La hiperacción tensional, como lo dice, es cuando una persona se pone sumamente tensa, hizo un susto, hizo un coraje, y entonces esa presión se eleva. Incluso a veces han llegado hasta presentarse en un servicio de urgencias por las molestias que puede ocasionar ese incremento de la presión. Pero a la hora en que el paciente se relaja, duerme, descansa, entonces esa presión se tiende a regularizar y el paciente no requiere nuevamente un tratamiento de sostén. O a lo mejor toma algún medicamento que puede utilizarse por unos cuantos días. Una hiperacción tensional, cuando el paciente está tranquilo, lo vamos a tener totalmente relajado. Sí, la presión va a estar normal. Pero si nosotros estamos tranquilos y la presión se sigue elevando, entonces ya se requiere manejar un medicamento a veces mucho de forma definitiva. Entonces ahí sí ya hablaríamos de una hipertensión arterial como tal. Existen otras clasificaciones para determinar la hipertensión arterial. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la presión arterial alta, cuando vienen a un consultorio médico, más bien se llama síndrome de bata blanca, porque el paciente se pone nervioso cuando nos ve, obviamente con la bata, el estetoscopio, nos ven con sinónimo de estoy enfermo, voy a ir aquí a un hospital, voy a requerir piquetes. Habitualmente los médicos nos ven un poquitito feo, ¿verdad? Y entonces se pone uno nervioso y por eso aumenta la presión. Sin embargo, existe lo contrario. Pacientes que cuando van a consulta la presión está totalmente normal y en casa, cuando tiene oportunidad de tomárselo ahora ya con los aparatos que se tienen, resulta que en casa está elevada la presión. Eso se llama hipertensión enmascarada, porque obviamente uno lo tiene, pero a la hora que uno lo quiere ver en el consultorio no lo puede demostrar. Todo lo contrario de lo que ocurre cuando existe el síndrome de bata blanca. Pero nosotros muchas veces le pedimos al paciente, y esto ya también en la recertificación lo vimos en los cursos de actualización, que se recomienda actualmente que el paciente ya se esté tomando la presión arterial en su casa, donde hay un medio controlado, como si ya el paciente se siente cómodo, y ahí, en esa tranquilidad, es cuando es más conveniente tomar la presión. Ahora vamos a ver que existe una presión arterial con un valor arriba y otro que tiene un valor abajo. La primera va a ser la presión sistólica. La sístole es cuando el corazón aprieta. Y entonces ahí es donde se empieza a tomar el valor de arriba. Y cuando el corazón se relaja, es la diástole o la presión diastólica, es la presión de abajo. Y normalmente ambas se elevan cuando el paciente tiende a tener una hipertensión, aunque vamos a ver sobre todo en gente mayor, que cuando las arterias empiezan a endurecer, entonces la presión sistólica, que es cuando el corazón late, es la que se tiende a subir, porque estas arterias que están ya duras lo captan y por eso dicen, a ver, ¿cuánto es lo normal? Ahorita lo vamos a ver, pero se elevó mucho la presión de arriba, la presión sistólica, y la presión diastólica se encuentra totalmente dentro de valores normales, pero normalmente se tienden a ir los dos para arriba, y tanto una como la otra, la presión diastólica, son muy importantes que se conserven en buenos niveles para no empezar a producir las complicaciones que se producen en el organismo por hipertensión. Empiezan a afectar los órganos, a esto se le llama afectación de órgano blanco, y el órgano blanco pues es aquel que está sufriendo daño por el incremento excesivo de esa presión arterial. Ahora, lo que sigue es precisamente saber
cómo se toma correctamente la presión, porque mucha gente no se la sabe tomar, y más cuando tenemos aparatos en casa, y entonces uno se coloca el aparato muy por debajo, o hace mucha fuerza con la mano como si fueran a tomar sangre, y de pronto ya se espantaron porque la presión está muy alta. No se la tomaron correctamente. Entonces vamos a continuación a ver cómo se toma correctamente la presión arterial y qué diferentes aparatos tenemos para tomarla. Muy bien, para tomar la presión arterial de manera correcta, lo que se debe de hacer es que el paciente estar sentado o acostado en un ambiente lo más relajado posible y bien iluminado, y hay diferentes equipos que pueden tomar la presión arterial. Existen los aparatos como el antiguo, que ahorita les va a enseñar a Patti, que es el famoso barbonómetro aneroide, porque lo utiliza a través del aire y tiene un relojito donde nos marca la presión. Este tipo de aparato requiere nuevamente una segunda persona, sea médico o enfermera, que tengan conocimiento de la toma de la presión. Por eso utiliza con el estetoscopio, el cual se coloca en el brazo del paciente, y de esa manera nosotros podemos tomar correctamente la presión arterial. Luego tenemos el segundo equipo, que ya es un poco más moderno, que el mío ya tiene muchos años, que es un aparato de brazo, que algunos de mis pacientes tienen. El aparato de brazo pues simplemente se coloca, puedes ponértelo para que se vea cómo se coloca únicamente el brazo. Este tiene pilas y también se puede utilizar conectado a la luz. Entonces normalmente se coloca por arriba del pliegue del codo para que de alguna manera quede conectado ahí, y ya nada más se cierre, y de esa manera el paciente lo pueda tomar. Esto sí lo puede tomar una sola persona, y obviamente conectado se tiene el aparato para que se apague. En este momento obviamente mi aparatito no tiene sus pilas porque yo utilizo otro aparato. Finalmente tenemos el último aparato, que es el que más se llega a utilizar en muchas de las casas y el que un servidor ha utilizado la gran mayoría de mis consultas. Y después presumiré que tuve uno de dedo. Ese que está ahí es uno de los mejores aparatos que la marca Omron, aunque hay de otras marcas como Citizen, etc., los cuales son de muñeca. Normalmente se coloca viendo hacia el paciente en la parte de arriba. Algunos también llegan a ser de ladito, aunque ese sí es de la parte de arriba. Tiene la gran ventaja de que es ultra silencioso. Ahora, cuando yo lo voy a colocar, el paciente debe colocar el brazo a la altura del corazón. Tiene dos opciones. Una, colocarlo justamente recargado en el codo, como lo está haciendo Patti, mi esposa, frente al corazón, y de ahí que pueda tomar la presión del aparato. Y a la hora de tomarlo, el paciente no se debe mover en absoluto, de ser posible ni siquiera hablar. Ahora, otra forma, si yo no tengo una mesa tan cómoda como es la que ahorita tenemos en el comedor, se puede llegar a utilizar recargado en el codo, y entonces poner la muñeca frente al corazón. Directamente ahí se puede poner, y de esa manera el paciente sabe que está frente a su corazón el aparato, y a esa altura la va a tomar correctamente. Finalmente mi aparato pues tiene la ventaja de que nos marca directamente si está muy arriba o muy abajo. Porque si yo coloco el aparato muy abajo o lo coloco muy arriba, me va a tomar una presión que obviamente no es la correcta. Si está más abajo, la puede tomar alta, y si la toma demasiado arriba, la puede tomar baja. Y última cuestión importante, a la hora de tomar la presión, no se debe de apretar el brazo como ocurre cuando uno va al laboratorio. Porque si esto lo hacemos, entonces lo que vamos a hacer es que el aparato piense que tenemos la presión más alta de lo que en realidad es. Simplemente se trata de que el aparato pueda determinar con qué fuerza está bombeando el corazón a nuestras arterias. Entonces el brazo debe quedar totalmente inmóvil, y de esa manera se puede realizar la toma. Estos aparatos son totalmente silenciosos, no hacen ningún ruido. Muchísimas gracias por la ayuda, mi amor. Vamos a poner un ejemplo. En este caso va a ser con el aparatito de muñeca, aunque también puede ser con el de brazo. Entonces tiene un aparato para prenderlo directamente y que empiece directamente la medición. En un principio el aparato nos va a marcar solito si está arriba o está abajo. Ahí se alcanza a apreciar. Y dice que está en el centro. Entonces ahí la va a tomar directamente. Y como les digo, este es silencioso. Conforme va inflando, va tomando la presión. La gran mayoría de las veces cuando utilizamos el de brazo o cuando se hace de manera manual, se infla por arriba de donde corta la circulación. Y al ir desinflando se toman los dos valores. Cuando se empiezan a escuchar las pulsaciones, viene a salir la presión sistólica, y cuando se dejan de escucharse la presión diastólica. Pero este aparato es maravilloso,
conforme va inflando, la toma al revés y lo saca automático. Entonces desinfla porque ya encontró la presión arterial y marca tres valores. Una presión que es de 104/66, que es una presión normal, incluso un poco bajita, que es lo normal en mi esposa. Y el otro valor es el pulso del paciente, que lo normal es de 50/100. Ahí presenta 76 por minuto. Muy bien, ahora voy a hacer otro ejemplo con otro aparato que tengo, que es de brazo. En este caso, lo de brazo, pues automáticamente va a quedar ya cerca de mi corazón, a la misma altura. Entonces, este aparato lo que hace es que es semiautomático, porque este no infla directo, sino uno lo va inflando. Entonces, este se coloca el brazalete de tal manera que lo que es la manguera salga del pliegue del codo, tal y como los médicos acomodamos el estetoscopio para que quede en ese lugar, y así hace la lectura como si ahí estuviera los oídos del médico. Entonces aquí lo prendemos y entonces lo voy a insuflar por arriba de 160, 170 y solito va a ir desinflando, irá tomando la presión. Ahí está, mi presión arterial fue 123/81, 123 es la presión sistólica, 81 es la presión diastólica y el pulso que me está marcando es 88. Ahora, vimos los principales aparatos. Siempre los médicos de tradición, los más ortodoxos, pues aprendimos que utilizando el oído, pues ahí no va a haber aparato que me engañe, y por eso los aparatos aneroides, que son los de relojito, o también hay unos que son de mercurio, que ya cada vez se van utilizando menos ante la aparición precisamente de los aparatos electrónicos que cada vez están más calibrados. Pueden pasar como los termómetros, que antes también se utilizaba mucho mercurio, pero ya sabemos que hace daño a la naturaleza, y por eso ahora ya también se ha utilizado los rayos infrarrojos para tomar la temperatura, que eso ya después lo checaríamos en otra ocasión. Pero bueno, de esa forma tenemos una buena medición de la presión, como lo acabamos de ver. Y no me dejarán mentir todos mis pacientes. Desde la primera consulta y de ahí en adelante, cada una de las subsecuentes, siempre se les tomó la presión arterial en las presenciales. Obviamente por internet. La pandemia nos ha dificultado un poquito esta situación, porque hay pacientes que sí tienen su baumanómetro en casa y entonces ya se toma la presión arterial. Otros van a la farmacia de la esquina siempre para que les tome la presión, que les cobran muy económico para ver cómo se encuentran, aunque sea de vez en cuando. Y otros a veces sí se pasan un par de meses sin ver cómo está la presión. Si la última estuvo bien, yo puedo intuir que el paciente que va bajando de peso, pues solamente tiene menos problemas para que el corazón bombee la sangre y será muchísimo más difícil que la presión esté elevada. Y si yo veo un paciente que desde el principio ha tenido la presión normal, no se espera que la presión se eleve si están bajando de peso. Por eso los buenos hábitos, igual que ahí vimos con lo de la prediabetes, la idea es atacar el cuadro antes de que se presente. O si ya empezamos con hipertensión y requerimos de tratamiento, pues vigilarlo, para que esto no se complique y luego tener que ir a parar a un hospital, tal como lo vimos en el video anterior, en el video 21. Bueno, ¿y cuáles son los valores normales de la presión? Se acordarán que ya mencioné en el video de que hay variabilidad de las personas, dependiendo de la herencia. Entonces puedes tener pacientes que manejen la presión muy bajita. Si yo utilizara mi aparato, mi estetoscopio, utilizando con el oído humano, que no es tan sensible como los aparatos electrónicos, puedes hablar que lo normal va desde 90 de sistólica sobre 60, o sea, 90-60, hablemos histórica, diastólica todo el tiempo, hasta la presión de 130/85, para decirlo que está totalmente normal. Ya los más puristas me podrían decir que la hipertensión se diagnostica cuando está arriba de 140/90. Pero es llama la atención que una persona que trae la presión baja todo el tiempo, 90/60, 100/60, de pronto le sube de golpe y porrazo a 130/80, le va a doler la cabeza, porque el cuerpo no está acostumbrado. Es como pasa con la temperatura, que hubo un cambio brusco de la presión. Por eso ven que hay gente que tiene la presión baja y
pues puede tener también baja de azúcar y sentir mareos de pronto o que no se alimentan correctamente también. Pero son personas que normalmente no van a tener problemas cardiovasculares. Va a ser un poquito más difícil, aunque tenemos de todo un poco. Ahora, cuando yo tengo la presión en 140/90 en la mañana, tomada en casa y por 2 ocasiones, entonces sí ya podríamos pensar en que la presión ya está elevada y hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Y ojalá fuera como receta de cocina para poder detectar ya nada más una persona que tiene la presión alta y ya. No es tan sencillo. Lo que pasa es que a veces puede ocurrir que la presión sistólica se elevó porque el paciente no durmió bien o se puso tenso, como ya lo hemos manejado. Y la presión de abajo está en 80, 70 o hasta 60, la tiene muy abierta. Y entonces, ¿la tengo baja o la tengo alta? Para eso existimos los médicos. Precisamente por ello se requiere una consulta médica para que nosotros podamos determinar realmente qué tiene el paciente y poder hacer el diagnóstico correcto y así poderle brindar un tratamiento, sea únicamente con medidas dietéticas, pedirle que haga ejercicio para que las emociones se canalicen correctamente por ahí y el paciente no sea tan sedentario. Pero a veces sí se requiere manejar tratamientos, que como lo vamos a ver ya en el segundo video de hipertensión, vamos a ver que ya ahora ya se tienen incluso a manejar tratamientos combinados en baja dosis o en dosis moderadas. Esto ha funcionado mejor que manejar una sola medicina en alta dosis con los efectos secundarios que nos podrían ocasionar. Pero bueno, eso ya lo manejaremos más adelante. Ahorita la idea es que la presión arterial tenemos que se puede elevar en determinado momento y que es una muy buena idea tener en casa nuestro baumanómetro digital y saberlo usar ahora que ya sabemos, gracias a lo que hemos aprendido en este video. Muy bien, pues con ello podemos dar por terminado este primer video. El segundo, tal como ocurrió con la prediabetes, hablaremos sobre las complicaciones agudas y crónicas de la hipertensión hasta que esto ya se puede poner muy serio para el paciente. Esperemos no llegar al siguiente video, obviamente, pero sí es importante tener ese conocimiento. Recuerden que nosotros somos preventivos. Se trata de evitar que esa presión arterial se empiece a elevar y pues que al rato pueda originar enfermedades muchísimo más serias para nuestro cuerpo. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos para la parte 2 de este apasionante tema de la hipertensión arterial. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós.